¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este programa de periodistas de Cancún. Yo soy Diana Alvarado, los saludo con mucho gusto. Saludo también a Antonio Callejo, a Jorge Castro y a Joaquín Pacheco, mis compañeros, que en esta ocasión vamos a platicar con el consejero electoral del INE, Ukif Espadas Ancona, quien fue recientemente electo para este cargo, un cargo que va a durar 9 años. Hola, Ukif, gracias por acompañarnos y por aceptar esta conversación. ¿Cómo estás y cómo te está tratando el INE de inicio en estos pocos días que tienes ya en este cargo como consejero electoral? Buenas tardes, Diana. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, antes que nada, agradecerte la invitación, agradecerles el espacio y permitirme llegar a su audiencia. ¿Cómo me está tratando el INE? Digamos que se lleva rudo ese instituto. Es llevadón. No, mira, la realidad es que llegamos cuando ya muchas etapas de la preparación electoral estaban arrancadas. Desde luego, los procesos para el registro de nuevos partidos, que son lo que ha hecho noticia últimamente, pero también el presupuesto, el proceso de designación de nuevos integrantes de los órganos electorales locales, informes de fiscalización de diverso tipo, y bueno, y la vida rutinaria del instituto, que es una cosa muy intensa y muy diversa. Entonces, bueno, pues lo primero fue, sí, subirse a toda velocidad a un tren, hagan de cuenta la bestia. No perdimos brazos, pero a veces se sintió que por ahí iba la cosa. Y pues bueno, sobre la marcha, hacerse cargo de una gran cantidad de procesos, cosas sumamente interesantes, algunas de gran relevancia democrática, diría yo. Sí, de repente es una responsabilidad que pesa. Déjenme comentarles, al cuarto día de mis funciones como consejero nos tocó decidir si reiniciábamos los procesos electorales en Coahuila y en Hidalgo. Y pues fue una decisión dura porque, vamos, de lo que se está hablando en principio es de poner en riesgo vidas humanas, pero por otro lado, el también derecho humano a ser la ciudadanía quien decide quién gobierna. Y bueno, se tomó la decisión y se están tomando enormes precauciones, pero sí, son decisiones que pueden ser difíciles en determinado momento. Toño Callejo, no te escuchamos. No tienes micrófono. Perdón, lo tenía silenciado por el tema de los ladridos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Ukif. Qué gusto saludarte y después de mucho tiempo de no verte en persona. Recuerdo aquella dramática visita que tuviste a Tizimín hace mucho tiempo en un proceso electoral de Yucatán, donde bajaste en una avioneta en las penumbras y pues algunos automóviles en la noche alumbraron la pista improvisadamente. Fue interesante, me acuerdo de ese episodio vívidamente. Oye, Ukif, quiero ser muy general y obviamente obvio en la primera pregunta. ¿Cómo ves este proceso electoral en medio de la pandemia? Yo veo muchos aspectos pequeños, muchos detalles finos. Se me ocurre que va a haber problemas para el voto de los adultos mayores, de personas con hipertensión, de personas con diabetes, que va a haber que tomar una serie de medidas. ¿Cómo lo avisoran y cómo estarían preparando para los procesos electorales del 21 y el 22 en esta contingencia específicamente? Bueno, mira, es algo que ha requerido ciertamente mucha atención por parte de nosotros. Las condiciones en las que podríamos llegar no son claras, en qué condiciones estaríamos el 6 de junio próximo, pero lo que sí es una certeza es que una parte importante del proceso electoral se empieza a desarrollar desde ya, cuando los números de la epidemia son todavía altos. Todo parece indicar que estamos saliendo de el pico, que no se fue un pico, sino una larga meseta. Parece que ya vamos de bajada, pero esto será un proceso lento. De forma tal que el proceso electoral inicia desde ya con medidas extraordinarias. No sé si tuvieron ustedes oportunidad de ver el proceso de inauguración, de apertura, ¿no? de inauguración, de apertura de estas elecciones, con una ceremonia a la bandera, con muy poca asistencia por las condiciones de salud,
y la propia sesión del Consejo, en donde 2 consejeros no estuvimos presentes físicamente, sino que sesionamos a través de internet y en un salón en donde pues el espacio se distanció, en fin, una serie de medidas que desde ya son imágenes que en este momento están en esta como nueva normalidad, pero que cuando se vean dentro de 15 años van a ser imágenes históricas muy fuertes, ¿no? El proceso electoral iniciando bajo la amenaza de una enfermedad que en un número de casos es mortal. Esperamos que el propio 6 de junio, en la gran mayoría del país, la pandemia haya quedado atrás, que queden apenas niveles muy leves de contagio. Sin embargo, nos preparamos para el peor de los escenarios. Estamos considerando que el 6 de junio la situación fuera semejante a la que va a ser ahora el 18 de octubre en Hidalgo y Coahuila. Entonces se están previendo el uso desde luego, de mascarillas, pero también de caretas para los funcionarios de casilla. Para los representantes será obligatorio el uso de mascarillas. Se controlará el acceso, se buscarán espacios lo más ventilados posibles, se cuidará que la gente entre en números muy menores a las casillas, que en la medida de lo posible utilicen los lápices o marcadores que ellos mismos lleven, aunque desde luego el instituto estará proporcionando, como es su obligación, y manteniendo desinfectados, que no sanitizados, porque eso no existe en castellano, mantendrá desinfectados estos instrumentos. Y bueno, sin duda esto implica complicaciones y responsabilidades. Vamos a mandar a un ejército de ciudadanos a las casillas. Estamos hablando de más de 1 millón de ciudadanos que serán funcionarios de mesa directiva de casilla y que tendrán en consecuencia que tomar medidas muy rigurosas para no exponerse a un contagio. En algunos estados es un hecho que la epidemia no habrá terminado. De acuerdo con estimaciones de CONACYT, espero que el CONACYT esté equivocado, pero por ejemplo Yucatán, mi estado, podría ser uno de esos estados donde la epidemia, encontrándose ya en franca salida, tuviera todavía un ritmo de contagio relevante. Y bueno, pues se están tomando estas medidas, se están, no digo experimentando, porque es algo con lo que no se puede experimentar. Es algo que ya se está que ya se está implementando y que será utilizado en Hidalgo y Coahuila. Si nosotros hacemos bien las cosas, Hidalgo y Coahuila no implicarán cambios en lo que se haga en el 21, porque querrá decir que cada medida funcionó, que cada decisión fue correcta y que efectivamente se cuidó de manera óptima la salud de todos los involucrados en este proceso. Para los partidos políticos va a representar también gastos adicionales. Están obligados desde las campañas en sus oficinas a proporcionar gel y mascarillas a quien no las usara. Y bueno, pues estos son gastos que no preveían y que irremediablemente tendrán que ejercer. Pero digamos que en el contexto, esto siendo económicamente poco importante, sí tiene una relevancia sanitaria más que significativa. Los partidos políticos se van a activar, están activos desde ya, y cada vez más estarán saliendo a la calle. Sí. A Toño le toca moderar la mesa esta vez. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la participación de Jorge Castro. Gracias, Toño. Urquide Espacio, es un gusto saludarte. Fíjate, yo tengo 2 preguntas en una sobre un solo tema, aprovechando la conversación contigo. ¿Se cortó? Se congeló, Jorge. El 27 de julio, si mal no recuerdo, asumen los nuevos consejeros del instituto. Sí, bueno. Sí, ya te oímos, creo. Problema, un poco inestable la conexión con Jorge Castro. Joaquín Pacheco. ¿Qué tal? Gracias, Toño. Bueno, desafortunadamente
Eso pasa cuando hacemos transmisiones en vivo. Pues, Wiki, espadas. Hace unos días el presidente había manifestado, bueno, en 2 estados habían manifestado que le iban a prohibir el tema de las mañaneras. Lo ven como un acto de apoyo hacia su partido político. Y hay municipios donde los presidentes municipales se van a reelegir y bueno, y también hablan del tema del COVID todos los días, que bueno, que los opositores pueden decir que son actos adelantados de campaña. ¿Habrá ciertas restricciones desde ahora que están iniciando el proceso electoral federal y en los estados y municipios les prohibirán todo ese tipo de acciones? A ver, una de las excepciones a las reglas que prohíben la propaganda gubernamental durante el periodo electoral son justamente las necesidades sanitarias. Es decir, se tendrá que valorar si hubiera controversia sobre alguna publicidad, si hubiera denuncias sobre esta publicidad, se tendrá que valorar caso por caso. Es decir, no se puede decir en automático que cualquier alcalde o gobernador que salga públicamente a hablar de la enfermedad está haciendo propaganda. Yo creo que hay momentos en los que al contrario, cada salida es una exposición que lesiona en alguna medida la imagen del gobernante porque pues no está saliendo a dar buenas noticias, ¿no? Están saliendo incluso a anunciar muertes y medidas restrictivas. En ese sentido no se puede prescribir, me parece a mí, una regla absoluta. Ningún gobernante podrá estar a cuadro o al aire durante este proceso. Evidentemente, el instituto tendrá que cuidar puntualmente que las reglas no se vulneren, es decir, que esta presencia en medios de comunicación no represente ningún tipo de promoción individualizada del gobernante que pudiera tener una incidencia dentro del proceso electoral. En ese sentido fue que se tomó la decisión de prohibir la transmisión continua de las mañaneras en Hidalgo y Coahuila, que por cierto es una decisión de la que yo voté en contra por la premura con la que se hizo la propuesta. La propuesta se asentó en la mesa cuando ya había iniciado la sesión. Y más o menos por esa razón es que el tribunal regresa el asunto al INE. Le dice al INE, no, tú no valoraste esto adecuadamente, no puedes así prohibir esa transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos más o menos donde empezamos. Esto es, el INE podrá decidir, tras un proceso formal de deliberación al respecto, si es de prohibirse la transmisión continua de las mañaneras durante el proceso electoral. Muy bien. Jorge Castro. Perdón. Sí, adelante. Jorge creo que no está en la conversación ya en este momento. Ya no está de plano. Bueno, sí. Vamos con Diana Alvarado. Un problema técnico. Sí. Gracias, Toño. Oye, hay una cuestión, sí, una cuestión importante acerca, para retomar también el tema de Joaquín, de la reelección. Por primera vez se van a poder reelegir los diputados federales, pero el INE va a tener que hacer los lineamientos porque los diputados no lo hicieron en el momento que correspondía. Entonces ahora el INE tiene que revisar el tema. Ya empezaron a revisar este tema primero y cómo estarían planteando estos mecanismos de reelección para los 300 diputados de mayoría relativa y para los 200 pluris. ¿Qué es lo que están viendo en esta situación? A ver, el tema ya se puso en la mesa, no es el tema que mayor atención esté concentrando en este momento, también debo de decírtelo, porque hay procesos inminentes que requieren prácticamente de todo el tiempo que disponemos. El proceso que acaba de terminar de autorización de nuevos registros electorales, el proceso en el que estamos involucrados toda la próxima semana, que es la selección de los nuevos integrantes de los órganos electorales locales. En ese sentido, no te puedo yo plantear líneas que se hayan adelantado con claridad en este proceso de discusión. Es un proceso complejo, hay que articular una diversidad de derechos, el derecho mismo a la reelección,
la equidad dentro de la competencia, la igualdad de género, en fin, es una cosa complicada. Digamos que la chambita que nos dejó el Congreso, que cuando nos la dejó yo ni siquiera formaba parte de NOS, pues va a ser una chamba compleja políticamente, tendremos que hacer un esfuerzo cuasi legislativo y que en ese sentido exigirá lograr un enorme consenso con los partidos políticos, porque de otra manera lo que resulte adolecerá de solidez política suficiente, pues ya no digo para los contendientes, sino sobre todo para quienes votan. Necesitamos que lo que resulte de nuestra decisión satisfaga tanto como sea posible los reclamos de la ciudadanía. Ese es otro punto. Hay que decir con claridad que la ciudadanía todavía no se ha dado muy bien cuenta de que ya existe la reelección y que de algunas de las figuras que están presentes hoy en distintos espacios buscarán volver a estar los próximos 3 años. Muy bien. Ukip, una pregunta también que seguramente ya te hicieron en muchos espacios, pero ¿cómo ves tú en lo particular y quizá también con una visión institucional este acerto que hace el presidente de la República de que se va a convertir en un vigilante de los procesos si acaso fallara por ahí algo en el INE? A ver, a mí me parece muy bien que el presidente se ocupe de esto. Yo quiero decir que la declaración no me escandalizó cuando la hizo, y yo no estaba en el instituto, y sigue sin escandalizarme hoy. Creo que un poder tan grande como el Poder Ejecutivo, y además estamos en un país presidencialista, es un factor en cualquier proceso electoral. Lo hemos visto en procesos anteriores. De manera tal que el presidente se comprometa a ser guardián, me parece que abre un expediente, un debate social muy importante. Es decir, el presidente tiene una serie de facultades que involucran, por ejemplo, instancias de gobierno con las que el INE tiene que acordar. Para nosotros poder hacer una adecuada fiscalización, tenemos que sostener y mejorar nuestro acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que eso forma parte del Poder Ejecutivo. Tenemos que lograr, en la medida de lo posible, articulación con otras instancias del propio gobierno para evitar el mal uso de recursos. Y no hablo nada más de los recursos del gobierno federal, sino también de los recursos de los estados, muchos de los cuales llegan a través de participaciones federales y sobre las cuales el Poder Ejecutivo tiene capacidad para vigilar. Entonces, a mí me parece muy bien que el presidente de la República, en un espectro tan amplio como son las facultades del jefe del Estado en este país, utilice esas facultades para vigilar dentro de lo que al Poder Ejecutivo corresponde, lo que va a pasar en las elecciones. Otra cosa es que el INE tiene responsabilidades legales y constitucionales muy específicas y que tendrá que llevarlas a cabo y tendrá que responder directamente por esas responsabilidades y desarrollarlas sin la interferencia de nadie. Sí, perdón, voy a alargarme un poquito aquí. Lo que acabas de decir es decir, siempre ha ocurrido. El INE tiene que coordinarse hasta con la Secretaría de Educación Pública para tener espacios para las casillas, es decir, esta vinculación o coordinación con diversas entidades de gobierno federal o cual sea, siempre ha existido, no es nada nuevo. Entonces, en el sentido más estricto, yo te preguntaría, ¿sería más conveniente que poco a poco se fuera acercando el INE hasta quedar integrado en la Secretaría de Gobernación, como ocurría antes, y con esta garantía del gran presidente de la República hubiera una mejor funcionalidad y desempeño del proceso electoral? No, a ver, de ninguna manera. A este país le costó muchos años y una gigantesca crisis electoral, la de 1988, lograr tener instituciones electorales, autoridades electorales autónomas y libres del peso del Poder Ejecutivo. Pero yo no veo que, honestamente te lo digo, yo no veo que la declaración del presidente signifique que nos estamos acercando a ser absorbidos por la Secretaría de Gobernación. Hay una serie de instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo
que me parece deben ser objeto de acuerdo con el INE. Uno que he dicho y que, bueno, me ha ganado gran animadversión por parte de distintos colegas a nivel nacional y local. Yo creo que ha llegado el momento de admitir que el esfuerzo solitario que hace el INE por la educación electoral ha sido un fracaso, es ya un fracaso de décadas. El INE solo no puede cargar con el gigantesco paquete de la educación cívica y especialmente de la educación electoral de los ciudadanos. Esta es una tarea que corresponde al sistema educativo nacional, donde el INE tendría que tener capacidades de propuesta, de programación, de vigilancia, incluso de certificación. Pero la capacitación electoral no debe ser un proceso coyuntural que el INE enfoque en algunos ciudadanos que probablemente sean representantes de casilla, funcionarios de casilla, que es para lo que tenemos capacidad presupuestal y organizativa en este momento, por lo que la ley prescribe, sino que me parece que la capacitación electoral tiene que ser parte del curso a curso de todos los ciudadanos mexicanos, que lo que ocurre en una casilla sea un proceso muy claro y muy conocido para cualquier ciudadano de 18 años que por primera vez llega a votar. Y esto se tiene que hacer a través del sistema educativo nacional. Eso no quiere decir que que el INE tenga que salirse del proceso, al contrario, tiene que tener un papel conductor muy importante, pero el aparato educativo no lo tiene el INE, lo tiene el Poder Ejecutivo, y ahí es donde debe aprovecharse. Hay que tomar decisiones como Estado mexicano, en donde las distintas instancias del Estado mexicano acuerden y provean el mejor servicio a la ciudadanía en su conjunto. Muy bien. ¿Escuchan? Sí, Jorge González, te escuchamos. Qué gusto tener aquí a Oquibe Espadas. Aquí estuvo en Cancún, creo que ya lo mencionaron. Mi computadora anda muy lenta, por eso entré muy tarde. Pero activa tu cámara, Jorge. Temas electorales. Uki, gusto en saludarte. Yo te preguntaría del 99, vamos a poner, a la fecha de hace 20, 21 años, ¿cómo ves el avance democrático del país, si es que ha habido avance? Nos gustaría conocer tu opinión, tú que has estado pues, como diputado federal y inmerso en estas cuestiones electorales. ¿Cómo ves la evolución democrática del país en 2 décadas? Jorge, pues primeramente quiero expresarte mi satisfacción, mi gusto de volverte a ver. Recuerdo con mucho afecto esos 2 jueves que me dejé caer en lo que eran legendarias tertulias en tu casa, y que fueron realmente muy agradables. Pues mira, de esos años en los que era yo todavía un muchacho, parece ser, a la fecha las cosas han cambiado mucho en distintos sentidos. Hay cosas que se han ganado muy importantes y hay cosas que se han perdido muy importantes. Empiezo diciendo lo segundo. En 1999, la gran mayoría de los actores políticos y sociales del país, excepción hecha de quienes resistían desde el poder en el que se combinaban el Estado y el partido, pero el resto de las fuerzas políticas, incluyendo a muchos priistas, estábamos de acuerdo en que había que darle a la sociedad elecciones libres y auténticas, en que esto solo se tendría por consumado cuando la evidencia última, la de que el PRI podía perder la presidencia de la República, fuera un hecho. Ese sentido de dirección, que era dirección ética y política, no nada más política,
ese sentido de dirección del quehacer democrático de la sociedad se ha perdido. Si tú preguntas hoy, las distintas fuerzas políticas, los distintos actores, pero también los miembros de la sociedad tienen opiniones absolutamente diversas, eso no es malo, pero sí disonantes y contradictorias en relación a la construcción democrática de este país, incluyendo una severa animadversión contra las instituciones centrales de cualquier régimen democrático, a saber, los partidos políticos y la representación nacional, o sea, el Congreso. El Congreso y los partidos políticos son de las instituciones más desprestigiadas de este país, a la autoridad electoral tampoco le va bien. Y esto es una contradicción terrible con el desarrollo democrático, porque cada vez más se extiende, por ejemplo, la idea de que los partidos políticos son una patología para la democracia, cuando es absolutamente inconcebible una democracia sin partidos políticos. Recordemos esta discusión en Latinoamérica en los años 90, cuando Fidel Castro profirió lo que en aquellos momentos fue una frase célebre, que el pluripartidismo era la pluriporquería. Pues parece que 20 y tantos años después, la sociedad mexicana suscribe muy mayoritariamente esta consigna del unipartidismo cubano de Fidel Castro. Consideran que el pluripartidismo es la pluriporquería. Y cuando eso pasa, es que como sociedad hay cosas que estamos haciendo mal. Y esto, desde luego, tiene una responsabilidad prioritaria en los actores políticos, en los partidos, en los legisladores, en las autoridades electorales, pero también en la ciudadanía. La democracia no nada más es el derecho a opinar y a votar sobre nuestros gobernantes. Es también la obligación de participar. Y si el quehacer político va mal, pues los ciudadanos que no están de acuerdo con ese quehacer político tienen la obligación democrática de participar. Si las cosas se dejan en manos de quienes lo hacen mal, en opinión de cada quien, bueno, pues es un deber democrático al que se falta y en consecuencia se paga. Sí. Diana Alvarado, ¿tienes alguna participación? Gracias. Pues para continuar un poco con el tema que ha planteado Jorge, tú has hablado de que es necesaria una transformación del INE, una transformación del sistema político, pero exactamente ¿en qué términos estarías planteando esta transformación? ¿Una reforma electoral? ¿Cambios profundos en el INE? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el planteamiento? A ver, yo creo que el INE necesita transformarse, pero sobre una base muy clara. El INE cristaliza 40 años de luchas ciudadanas por autoridades electorales autónomas y democráticas. Esas demandas, esas conquistas de 40 años están allá, en la institucionalidad del INE. Hoy tenemos monitoreo de medios, hoy tenemos fiscalización de recursos, hoy tenemos que los partidos políticos son multados o se les pueden quitar elecciones completas por violar la ley. Hoy tenemos que ningún partido político tiene segura ninguna victoria electoral. Y eso son cosas que el INE cristaliza. Recordemos aquí, pues no soy el único que ya tiene más de 35. Recordemos aquellas elecciones de los años 80, la credencial permanente de elector, que era un formato, y había la credencial provisional de elector también, no solo la permanente. Documentos que se multiplicaban el día de las elecciones, lo mismo que las propias boletas, casillas donde salían votados por el 200% de los enlistados ciertos candidatos, en fin. Estas cosas, los mecanismos que hoy se cristalizan en el INE, hacen que esos procesos fraudulentos del pasado sean absolutamente irrepetibles. Sí, sobre la base de esto que se ha conquistado, creo que hay que seguir revisando cosas. Me parece que el INE tiene que perfeccionar sus capacidades de fiscalización. Esta es una tarea en la que el instituto puede hacer cosas
hay cosas por hacer, pero también es una tarea en la que se van a requerir cambios legislativos. Mientras en este país sigue entrando dinero de manera ilegal en las campañas, la tarea institucional de fiscalizar, de cuidar el ejercicio del dinero en procesos electorales, no estará cumplida. Es una tarea multilateral en la que al instituto le toca una parte crítica que debe mejorar. Eso es parte de las cosas que tienen que transformarse en el instituto. ¿Tú crees, Me parece, que le hace falta al país? ¿Tú crees, Uquib, que le hace falta al país una nueva reforma electoral? Más que una nueva reforma electoral, me parece que hay cambios en las leyes electorales que tienen que hacerse. Creo que hay cosas muy importantes del sistema electoral, pero no sé si hablar de una reforma electoral, porque este empaquetamiento que se ha dado en el pasado también ha llevado a cambios que me parece que no habían madurado o que eran innecesarios. Yo, por ejemplo, siempre cuestioné el asunto de la reelección. Me parece que es una cuestión que se precipitó. Cuestioné el asunto de las elecciones concurrentes, por ejemplo, que hacen que los distintos cargos se voten a la sombra de las mayores elecciones en cada momento. En fin, en ese sentido me resistiría yo a hablar de una reforma electoral que metiera el proceso, distintos procesos a obligados cambios. Creo que hay que analizar punto por punto qué se necesita en una reforma del sistema electoral. Creo, sin embargo, que lo que sí necesita una gran reforma es el sistema político, una reforma de fondo, la gran reforma que Vicente Fox se negó a avalar cuando, puesto a optar, optó por la opción de Fernández de Ceballos frente a la opción de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo proponía ir a una nueva constitucionalidad. Fernández de Ceballos proponía utilizar los instrumentos de poder de la Constitución tal como estaba. Y eso fue lo que pasó, y ese fue el gran momento de quiebre político. Más aún, voy todavía más lejos. Mientras no haya una transformación mayor del sistema político, estamos utilizando un sistema político que se maduró a lo largo de 70 años para un escenario de un partido dominante que hoy no existe. En ese sentido, me parece que antes de una reforma electoral, de otra vez hacer parches diversos, tendríamos que hablar de una gran reforma política. Y mientras tanto, perfeccionar la adaptación del régimen, del sistema electoral al sistema político. Es decir, hay cosas que están mal. A ver, por ejemplo, en esta elección del 21, en la elección del 21, la elección más representativa, la elección más democrática y por tanto la elección más importante es la elección de 200 diputados y diputadas de representación proporcional. ¿Por qué? Porque esos 200 diputados de representación proporcional son los que llevan al Congreso el voto del 90% de los electores. 9 de cada 10 ciudadanos que voten para diputados verán su voto llegar a la Cámara a través de los diputados de representación proporcional. Los 300 diputados de mayoría relativa en la última elección llevaron el voto del 45% de los electores. Sí, muy bien. Y el otro voto, el de los que no ganan en sus sitios, solo llega a través de la representación proporcional. Bueno, esto se vota en una sola boleta y la mayor parte de la gente no sabe que está eligiendo diputados de representación proporcional. Esto es una obsolescencia democrática que hay que remediar. Muy bien. Joaquín Pacheco, tu participación. Gracias, Toño. Cuéntanos un poquito, una manera más amplia, el por qué el INE le negó el registro a dos partidos políticos, uno el de Felipe Calderón y el otro el de, que estaba detrás de este partido político, la maestra Elba Ester Gordillo, lo que es redes sociales progresistas. A ver, tanto en el caso de redes sociales progresistas como en Grupo Social Promotor por México, la causal fue la misma. En uno de los casos, arriba del 80%
de los integrantes de las mesas directivas de las asambleas o los delegados eran miembros del mismo sindicato. Es decir, el esfuerzo corporativo para crear un partido político se hizo evidente en ambos casos por el desproporcionado volumen de integrantes de un solo sindicato que participaban en posiciones de presidentes o secretarios de asamblea o que fueron electos como delegados por las propias asambleas. Eso fue un factor. Otro factor, en el caso de estas dos organizaciones, fue que no hubo claridad sobre el origen de una fracción muy importante de los recursos que reportaron. En un caso, arriba del 20%, en otro caso, arriba del 25%. Es decir, hasta la cuarta parte de los recursos utilizados eran de procedencia no verificable. No estoy diciendo que fueran de procedencia ilícita, estoy diciendo que eran de procedencia no verificable, que es lo que la ley impone. Es decir, puede haber recursos que llegan de fuentes lícitas, pero que no se puede verificar de dónde salieron. Eso son tenidos por recursos irregulares a la hora de los reportes. Ese es en el caso de estas fuerzas vinculadas directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esos fueron los dos factores principales para rechazar el registro. Han manifestado ciertos líderes que, bueno, van a impugnar y se van a manifestar en otras instancias. ¿Sí procede sus impugnaciones de ellos en determinado momento o ya están fuera de tiempo? No, están en tiempo, tienen todo el derecho de impugnar. Esto será resuelto en su momento. A ver, no me queda la menor duda de que van a impugnar. Han realizado un esfuerzo de más de un año para llegar hasta acá. Creo que las 6 organizaciones que fueron rechazadas van a impugnar. ¿Cuáles tendrán éxito en su impugnación y cuáles no? Esto habrá que verlo. No prejuzgaré sobre lo que va a resultar en el tribunal. Ya el tribunal dará el resultado, pero tengo la certeza de que van a impugnar. Están en su derecho. Además, es muy importante que tengan ese derecho. El Estado mexicano tiene que darle garantías a los ciudadanos que quieren asociarse de que su derecho de asociación no estará sujeto al arbitrio de una autoridad, sino que esa autoridad tendrá que actuar con base en derecho y que, por lo tanto, será revisable ante una autoridad jurisdiccional. Bueno, y si en ese caso, si el Tribunal Federal les concede el registro, ¿tú crees que quedaría cuestionada la no debe estar sujeta a cuánto dinero puede obtener cada candidato, pues de quienes pueden dar el dinero, es decir, del capital. Me parece que esto, que es característico de elecciones en países como los Estados Unidos, es una mala fórmula para la democracia. En ese sentido,
con toda franqueza lo digo, no me parece que los recursos de los que disponen los partidos sean desproporcionados. Creo que el rechazo social al uso de estos dineros tiene que ver con el problema general del rechazo a los partidos políticos y, en última instancia, y lo digo con todas sus letras, con el rechazo a la democracia. Es decir, la democracia son elecciones, las elecciones cuestan, se vota sobre partidos políticos que también cuestan y se eligen congresos que también cuestan. Hay una idea a veces hasta monárquica de cómo deberían funcionar las cosas, ¿no? Poderes muy centralizados, que no discutan, en donde todos estén de acuerdo. Pero creo que ese es un debate social que ya pasó. Finalmente acordamos que lo mejor era la pluralidad y la democracia, es verdad, la democracia tiene sus costos. Los costos de la democracia son costos menores que los costos del autoritarismo, también hay que decirlo. Si algo da la democracia es el derecho de que los ciudadanos cambien a las personas y las corrientes políticas y sociales que ocupan los espacios de poder. Y me parece que eso es un blindaje por sí mismo para que los usos de los recursos públicos, que de por sí son muy cuestionables en distintos momentos, tengan por lo menos la posibilidad de efectivamente ser valorados y en su caso juzgados y eventualmente sancionados. Recordemos otros momentos del país en los que no había pluralidad y una sola corriente política controlaba todo. El uso del dinero era absolutamente discrecional y no existía forma de controlarlo. Hay ahora, la democracia ha traído consigo un maravilloso control de los recursos públicos, de ninguna manera. Pero la democracia es lo que nos va a permitir, por un lado, sancionar políticamente a quienes han participado o quienes la ciudadanía juzga que han participado en eventos de corrupción, y por otro lado da la posibilidad de poner y quitar a quien ocupe el gobierno. En fin, volviendo al punto, no. Creo que el dinero gastado en elecciones es el dinero mejor gastado de este país, pero también creo que hay muchas cosas que hay que cambiar para que los partidos políticos vuelvan a tener el consenso social que llegaron a tener a finales de los 90. Bien, Ukip, hay un detalle hablando de estos pequeños resquicios que podrían o no cambiarse o por los cuales hay cierta polémica. Quería plantearte esto. En algunos países no es posible presentarse a una elección si te has cambiado inmediatamente de partido. Esto es, tendrías que esperar, digamos, un periodo de tiempo para poder, después de haber militado en un partido, tendrías que haber dejado un periodo de tiempo para participar otra vez en un proceso electoral con otra camiseta. ¿Qué te parece esto en el caso de México, donde cambiarse de partido de un día para otro, incluso de uno u otro, es como un fenómeno ya muy, es decir, legal, efectivamente aceptado legalmente, pero que empieza a inquietar también a los ciudadanos, que no empiezan a ver bien? ¿A ti qué te parece? Mira, a ver, entiendo lo que motiva estas medidas en otros países. A mí me parece que en última instancia son los ciudadanos los que tienen que juzgar. Sí, los políticos se cambian de partido, qué malvados. Pero si en el nuevo partido logran poder, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El político que se cambia de partido o el ciudadano que le da su voto? ¿Cómo se llamó el candidato del Partido Demócrata Mexicano en el 88? No, en el 88 fue Gumersindo, en el 82. Madero, ¿cuándo fue candidato Madero del Partido Demócrata Mexicano? Madero, el que había sido candidato del PAN. Gustavo Madero. No Gustavo Madero, Gustavo sigue, otro Madero, su tío. Bueno, el chiste es que este ciudadano, déjenme poner un asunto local. Ana Rosa Payán, mi paisana, se cambia del PAN, se sale del PAN y lanza una candidatura y la gente no la respalda, tan. ¿Cuál fue el problema de que se cambiara de partido? Ricardo Monreal, en Zacatecas, se cambia de partido y la gente lo respalda. O sea, Monreal llega a la gubernatura de Zacatecas con votos reales. ¿Cuál es el problema? Me parece que a mí del sistema de partidos me preocupa más lo cerrado que está
de sus posibles aperturas. Yo creo que el registro electoral en los términos en los que está hoy es un absurdo. A ver, vamos a decirlo con todas sus letras. En la democracia mexicana se necesita que el Estado te dé permiso para poder competir en elecciones. ¿No es esto una gigantesca limitante a la democracia? En otros países, en Perú, en España, en Estados Unidos mismo, compite en elección el que le da la gana de competir en elecciones. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Entre otras cosas, no pasa nada porque, a diferencia de México, no se considera que el derecho a competir en elecciones tenga que venir aparejado con que te den ciertas cantidades de dinero público. No. A mí me parece que el proceso tiene que ser diferente. El dinero público tiene que estar restringido a quienes en las urnas ya probaron que tienen respaldo social. Y que la prueba para entrar a eso es empezar a competir con tus propios y muy limitados recursos. Porque no se puede permitir, por muy nuevo que seas, que metas recursos privados de tal manera que se convierta la elección en una disputa de capitales. Esto ocurre en otros países y los países no se acaban desbaratando. Esto nos llevaría también a una cosa muy virtuosa. Divorciemos el hecho de ser un partido político de el de tener ciertos privilegios y privilegios de exclusividad de ciertas cosas. En España, por ejemplo, para registrar un partido político se necesitan 3 personas, igual que una asociación civil. Y ya está, te vas a las elecciones. ¿Y quién te da dinero para las elecciones? Nadie, ni un 5. ¿Y de qué privilegio gozas? ¿Te invitan a los debates en la tele? Tampoco. ¿Tienes derecho a tiempo en la radio? No. Eso se gana cuando tú ya fuiste votado. Me parece que se tendría que avanzar a eso. ¿Sí? Que quiera competir, que compita. Y que los electores digan quién se queda y quién se va. Esto tendría que significar cambios también, por ejemplo, en la representación. O sea, la representación de este país es sumamente desproporcionada. Ay, ¿por qué están estos partidos políticos tan feos y que les huele la boca? Hombre, pues porque son los partidos políticos que tú eliges que estén elección tras elección. ¿Y por qué están estos políticos tan feos y malvados en esos partidos? Pues porque son los políticos feos y malvados a los que les das tu voto. Bueno, son un poco las reglas de las que estábamos hablando hace un rato y donde tú planteabas también la falta de educación electoral o cívico-electoral que podría recaer en este caso en otras áreas adicionales al propio INE, ¿no? Que es un esfuerzo mayúsculo el que tendría que hacerse y que el INE no tiene por lo menos esa capacidad, pero es lo que haría falta, ¿no? Entre otras muchas cosas, sí. Bien. Yo cierro mi participación. Pregunto si Joaquín Pacheco quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Hoy quisiera hacer un breve comentario. En la elección pasada federal tuvimos la elección más votada de toda la historia. La elección intermedia en Quintana Roo, posteriormente tuvimos la elección menos votada en toda la historia de Quintana Roo.
¿Qué se espera para el 2021 con pandemia en tiempos electorales? ¿Qué porcentaje de votación espera el INE para esta elección federal? Hombre, en definitiva no me atrevo a dar un pronóstico numérico, ¿no? Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que la mayor parte de los ciudadanos acuda, para que la gran mayoría de los ciudadanos acuda. Es de esperar que va a haber una participación diferenciada, sin duda los estados en donde se haya superado la pandemia de mejor manera tendrán una participación más alta que aquellos donde no. Creo que habrá excepciones. A ver, Yucatán, por ejemplo, probablemente todavía no haya terminado la pandemia, pero es un estado que siempre ha tenido la participación récord en el país. Entonces creo que los factores se contrarrestarán y que Yucatán tendrá una participación alta. ¿Qué tan alta? Hombre, no me atrevo a decirlo, pero sin duda el esfuerzo que estamos haciendo, que incluye un esfuerzo económico, es decir, dar condiciones materiales para que la gente pueda acudir a votar en seguridad, están destinadas a lograr esto. Va a contribuir el que se elijan 15 gubernaturas durante el proceso. Eso será un aliciente en estas entidades a la participación electoral. Recordemos que con base en el histórico presidencialismo de nuestro país, los cargos ejecutivos despiertan mucha más atracción que los legislativos a la hora de votar, y que en todo el país, lo único que se vota en todo el país son diputados federales. Las elecciones municipales en los estados donde se realizan también van a ser un aliciente a la participación. Las elecciones municipales son las segundas elecciones más atractivas para el electorado después de la presidencia de la República. Entonces, así como hay factores que van a inhibir la participación, como puede ser el que la pandemia no haya concluido, hay otros factores que van a estimular la participación. Y bueno, pues por supuesto al instituto le toca hacer su máximo esfuerzo, no nada más por sí mismo, sino en coordinación con otras instancias y con los propios partidos políticos, pues lograr que la gran mayoría de los mexicanos salga el domingo 6 de junio a tachar su boleta. Muchas gracias. Muy bien. Jorge González Durán, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Bueno, pregunta más que nada. Ukip, se habla de que algunos partidos se van a coaligar para presentar un frente amplio opositor. No sé si en las elecciones federales para elegir a diputados, y también se menciona en el caso de la elección de gobernadores. Se habla de la alianza del PRI con el PAN, con el PRD, Movimiento Ciudadano, etc. ¿Qué plazo tienen estos partidos para coaligarse y qué requisitos establece la ley para estas alianzas, entre partidos para las elecciones federales de diputados y para las elecciones de gobernadores, y si pueden ser parciales por distritos? En fin, esa sería mi pregunta. A ver, las fechas de plano no te las puedo dar en estos momentos, son anteriores a las fechas de registro de candidatos por los partidos políticos. Las coaliciones son de distinto tipo, pueden ser coaliciones totales o parciales, es decir, no tienen que ir, en el caso de las elecciones federales que son de diputados, solamente de diputados, ese es el escenario. A nivel local hay distintas variedades, es decir, hay estados donde se permiten las coaliciones con diferentes términos, hay estados donde hay candidaturas comunes, es decir, una persona puede ser candidato de 2 o más partidos políticos sin que haya una coalición signada entre ellos. En términos generales, los requisitos son básicamente la voluntad de participar en esto, anunciar las candidaturas y presentar los documentos básicos de la coalición. Y para una gran parte de los efectos, la coalición se pasa a portarse como un partido político. Tiene unos estatutos, tiene mecanismos para seleccionar candidatos y actúa de manera conjunta, de manera común
ante autoridades legislativas. Hay restricciones muy importantes al derecho de coalición. La primera de ellas es: los partidos políticos no se pueden coaligar en su primera participación. Esto quiere decir, ni el partido Encuentro Solidario, ni si los hubiera partidos que que obtuvieran el registro por fallo del tribunal en las próximas semanas, esos partidos tendrían necesariamente que competir solos, como ocurrió con Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista en 2015. Esos partidos no pueden ir coaligados. Muy bien. Gracias, Ukip. Diana Alvarado, ¿tienes alguna última pregunta o participación? Sí, tengo como 300 preguntas, pero son temas, el tema del INE y el tema de la democracia en México y el sistema político son temas pues que no se pueden agotar en una sola entrevista ni muchas otras entrevistas, así que lo dejaré para la siguiente. Hombre. Dejaré mis preguntas para la siguiente y por lo pronto, pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Ukip. Muchas gracias, Ukip. Encantado de estar otra vez contigo y nos vemos en la próxima. Jorge. Nos vemos en la próxima. Ukip. Que no sea Nos la vemos en la próxima. Gracias, última. Ukip. Un gran gusto y a sus órdenes, por aquí estaremos. Ojalá que cuando el proceso electoral esté más arrancado, tengamos otra oportunidad de estar contigo nuevamente. Sin duda, sin lugar a dudas. Por acá estaremos. Gracias, Ukip. Gracias a ustedes. Esta fue la conversación con Ukip Espadas Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Nos vemos, colegas. Muchas gracias, Toño, Joaquín, Jorge. Luego. Gracias a todos. Saludos. Muy interesante la charla. Gracias. Sí, muy buena.